Con Monse a mí no se me ocurre echarme para atrás o tener miedo, porque es que es mi amiga del alma. A mí se me olvida realmente que tiene un trastorno mental. No afecta al día a día entre la Cristina y yo. Hay gente que te rodea en el día a día que realmente no gestiona sus emociones o que se les va de las manos, y sin embargo ella, que tiene un trastorno mental, se trabaja mucho su interior, despliega sus recursos y es una persona que gestiona muy bien sus emociones. La primera vez que Monse me contó que tenía su trastorno fue de una forma muy especial, porque ella escribe cuentos para adultos y bueno, me pasó de aquello que me pasa un cuento y me pongo a leerlo y tal, y me encantó. Quan la Cristina em va dir que li havia agradat molt el conte, li vaig dir pues, que el conte era la meva vida. La protagonista del cuento era una chica que tenía un trastorno mental, y cuando terminé me dice, no, es que la protagonista soy yo. Va ser incrèdula, li va costar entendre, No, estás de broma, Monse. però al final ho va acceptar molt bé. No vaig per la vida dient que tinc un trastorn mental, però sí que quan conec gent que jo connecto, aquestes persones tenen que saber-ho. Prejuicios sobre algún trastorno mental no tenía, pero sí que desconocimiento sí. Hi ha gent que té ignorància sobre el tema i aleshores és molt important que tu li expliquis d'una manera molt natural, no? Tomar conciencia y quitarte ese estereotipo de persona que tiene trastorno mental, que son personas que pasan su bache como cualquier persona lo puede pasar en su vida, y en ese bache tiene que tener soporte de su familia, de sus amigos, de su gente. Así es como yo doy la cara. ¿Y tú?